Dios, que tu palabra encuentre hoy un corazón dispuesto, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Primera de Timoteo, hermanos, capítulo 4, del versículo 13 al versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13 al versículo 16. Leo la palabra del Señor, que dice así: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Dios bendiga a nuestra hermana Mariani Valderas, que está con nosotros en esta mañana. Un saludo hasta el hospital donde está ella internada en este momento. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, yo quiero tratar con ustedes 7 domingos, porque quiero hablarle a usted de 7 virtudes que usted debe de tener. Quisiéramos decir que ya las tiene y que son las que tiene que cuidar. Nos preocupamos por ser buenos en nuestro oficio. Nos preocupamos por ser buenos en nuestras profesiones. Nos preocupamos por alcanzar nuestras metas y desarrollarnos como hombres, mujeres en la sociedad. Pero olvidamos lo que es prioritario, lo que es fundamental, lo que es básico. Es nuestra vida cristiana. Tu vida cristiana es lo más importante, lo más trascendente. Porque mira, un maestro va a trabajar 30 años, un ingeniero, un arquitecto, un doctor, puede trabajar un determinado periodo de años, pero después va a dejar su profesión. Un día se van a acabar los negocios. Un día se va a acabar los recursos. Un día nos vamos a dar cuenta que lo único que tenemos era nosotros mismos. Era nuestra familia. Era nuestra relación con Dios. Nuestra comunión con Dios, que es lo más importante. Es lo de mayor valor. Es el tesoro más grande que como cristianos nosotros podemos tener. Nuestra relación con Dios. Y tenemos que dar la vida para que esa relación no se pierda, para que esa relación permanezca, para que esa relación crezca, esa relación con Dios se enriquezca. Y de eso se trata esa serie de temas que vamos a ir tratando, hermanos, en los 7 domingos que vienen a partir de hoy. 7 virtudes de los creyentes
que son discípulos de Cristo. 7 virtudes que tú y yo tenemos que tener, que tenemos que manifestar, que tenemos que reflejar. Cuando tú analizas las Escrituras, el libro de los Hechos sobre todo, porque el que escribe la carta es Pablo. Pablo le escribe a Timoteo, lo llama discípulo, verdadero hijo en la fe. Y Pablo era un hombre misionero, un hombre al cual Jesucristo lo llamó a través de una visión, en un llamamiento muy distinto a los demás, en una aparición al apóstol Pablo. Y Jesús le dio la mayor misión a él, más que a Pedro, más que a Mateo, a los demás apóstoles. A él le dio una gran encomienda. El mayor perseguidor de la iglesia se convirtió en el mayor defensor de Jesucristo. Y lo llamó para predicar el evangelio a las naciones gentiles y anunciarles el ministerio de la salvación. Y esas naciones gentiles somos nosotros. Pablo fue, hermanos, un incansable predicador, un evangelista, un misionero, que logró poner el fundamento de la fe en Jesucristo en todo lugar del Imperio Romano donde no se había predicado nunca la palabra de Dios. Él iba poniendo el fundamento. A los corintios se atreve a decirles en la carta primera, capítulo 3, versículo 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él era un fundador de obras, era un pionero de la predicación mundial. Pero había una tarea especial que el apóstol Pablo tenía como encomienda, que no se la dio Pedro, no se la transmitió ninguno de los apóstoles, sino que se la delegó directamente Cristo. Esa tarea es para todos y es en todos los tiempos. Preparar discípulos, preparar hombres y mujeres temerosos de Dios, santos, irreprensibles, hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, hombres y mujeres que tuvieran la virtud de la imagen de Cristo en sus vidas, hombres y mujeres en los cuales la palabra de Dios se encarnara. Ese es el principal mandamiento: preparar discípulos. Y entre ellos, hermanos, pues el más destacado del apóstol Pablo, o por lo menos es el que más sobresale, es Timoteo, al cual Pablo lo llama verdadero hijo en la fe. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Estas palabras debieran aplicarnos a todos. Estas palabras debiera el Señor darnos a todos, que esta carta debiera ser una carta personal para ti, para mí. Verdadero hijo en la fe. No a cualquiera se le puede llamar verdadero hijo en la fe. No a cualquiera se le puede llamar un discípulo de Cristo. No cualquiera tiene esa virtud.
No cualquiera, a los ojos de Dios, tiene esa credencial de un verdadero discípulo. Y mire, hoy en nuestros días, discúlpeme, pero vamos a hablar una verdad. Son pocos los que hoy dedican su tiempo para instruir o para ser instruidos. Porque discipular no es una tarea sencilla, es una tarea desgastante y demandante. El conocimiento, la disciplina y la calidad cristiana, escúchame bien, dependen de la instrucción correcta del Evangelio. Que tú seas un cristiano disciplinado va a depender de quién te enseña la palabra, cómo te la enseña. Va a depender de aquel que hace discípulos, del que predica la palabra. Tu disciplina, tu calidad. Si no hay instrucción, no puede haber ninguna de estas tres cualidades en los creyentes. La falta de interés por la enseñanza ha provocado que muchos creyentes hoy desconozcan los principios fundamentales del Evangelio. No conocemos la doctrina cristiana. Muchos de los que están hoy aquí escuchando este mensaje no saben siquiera las 4 doctrinas cardinales del Evangelio. No las conocen. No saben cuál es. Esas 4 doctrinas fundamentales son la base del cristianismo y de ahí procede toda la demás doctrina, todo el demás conocimiento. Pero ni siquiera muchas veces alcanzamos a conocer lo básico del cristianismo. Algunos ni siquiera saben el nombre de la iglesia donde se congregan, no saben a qué movimiento pertenecen y muchas veces ni siquiera conocen el nombre del pastor a donde asisten. Así de terrible está la condición de los cristianos en nuestros días, esa carencia de identidad, creyentes sin identidad, que están en las iglesias pero que no saben realmente y no tienen conocimiento de la fe o de en quién han creído. Y eso es triste, porque si tú no conoces el fundamento de la fe, entonces tú no conoces el camino que te lleva a Dios Padre. Y si no conoces el camino, nunca vas a llegar. Esta es la generación más perdida de todos los tiempos. Y tal vez no queremos decirlo, porque tal vez nos gusta enmielar el oído, nos gusta hacerle creer a la gente que la gente por ir a una iglesia ya es salva. Y solamente por haber dicho creo en Jesús, ya es salva. Pero la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Así que cualquier diablo puede decir que cree en Jesús. El Espíritu mismo dice a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero el Espíritu Santo nos revela las cosas escondidas de Dios. Y esas cosas reveladas, escondidas, esa sabiduría que viene del cielo, solamente se da a creyentes que han alcanzado una madurez cristiana, que tienen conocimiento de Dios,
que tienen fundamentos cristianos, que conocen al dador de la vida, a su Salvador, y que mantienen una disciplina cristiana conforme al corazón de Dios. Así que no cualquiera discipula, no cualquiera enseña. Y nosotros tenemos que buscar el alimento para nuestras almas, lo que nos va a llevar a un encuentro, nos va a llevar a nosotros a un conocimiento, a un crecimiento en la fe. Tenemos que dejar de ser creyentes. Muchos eran los que creían en Jesús. Tenemos que pasar de ser solamente cristianos domingueros, cristianos de silla, de banca, para convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo. Y cuando hablo de verdadero discípulo de Cristo, es que tomas en serio tu salvación. Esta palabra inicia diciendo: entre tanto que voy. ¿Quién lo dice? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero Pablo ya se murió. Pablo ya no está aquí. Pablo escribió. Pablo dictó una carta, pero él ya no está aquí. Y toda la escritura es inspirada por Dios. Así que no es Pablo el que habla, sino Dios. Es Cristo hablando a la iglesia. Es el Espíritu Santo hablándote a ti y a mí. Entre tanto que voy, ocúpate. Tienes que saber que tenemos que cambiar nuestra perspectiva de vida cristiana. No te conformes solamente a ser un creyente, conviértete en un verdadero discípulo de Jesucristo. Porque no es lo mismo ser creyente que discípulo. Mira, si tú le preguntas a un católico, ¿qué religión practicas? El católico te va a responder con sinceridad. Te va a decir: mira, bueno, yo soy creyente solamente. Esta es la religión que me inculcaron mis padres, pero no puedo decir que soy católico, porque no practico lo que manda la religión. Mira cómo nos engañamos. Esto que dice el católico es una respuesta honesta. Él es honesto, porque él sabe que no va a la iglesia más que cuando hay una confirmación, cuando hay un bautismo, o algún domingo que no tenga nada que hacer, va a ir y simplemente se va a habituar a un estado religioso, pero sin un compromiso. Entonces él a sí mismo dice: bueno, yo no puedo decir que tengo una religión, yo puedo decir que soy un creyente nada más, pero religioso no soy. Es honesto. Pero cuando le preguntas a un cristiano, ¿qué religión practicas? ¿Qué te responde el cristiano? Oh, bueno, yo soy un cristiano, yo creo en Jesús. Pero no admitirá que solo es un creyente, que no solamente no practica, sino que no conoce la fe que profesa o que dice profesar. Muchos cristianos no saben nada, absolutamente nada del cristianismo. No conocen nada de la Biblia, no han leído ni un libro de la Biblia. Tienen 20 años en la iglesia, no han leído nada. No han leído ni siquiera Judas, que tiene un capítulo. No saben ni dónde está Judas. Cuando le dices Judas, le da miedo y piensa que es el ladrón. Piensa que es Judas el que entregó a Jesús. No hay otro Judas en la Biblia.
no conoce la Biblia. Tuerce la escritura y en ocasiones hasta toma dichos mundanos para hablar como si hablara de la Biblia. Es que no la conoce y no admite realmente que tiene la necesidad. No hay peor ignorante que aquel que siente que lo conoce todo y al final no conoce nada. El día que tú sientas que lo conoces todo, ese día te volviste ignorante. Tú y yo necesitamos leer la Biblia. Dijo el Señor a Israel, y te lo dice a ti: no te la puse del otro lado del río, no está lejos, no está en otra lengua, la puse a tu alcance. Dios sigue cumpliendo su palabra en todos los tiempos. Nos dejó la escritura. ¿Para qué? No para traerla debajo del brazo. No me dejó la Biblia a mí para que yo tuviera la Biblia en el ropero, enmohecida, o que la tuviera empolvada. Me dejó una Biblia a mi alcance. Olvídate de qué es la Biblia, si es de piel, que si es de cartón, que si es de a lo mejor de hoja fina, o de hoja a lo mejor no tan fina. Eso déjalo aparte. Lo que importa de la Biblia es su contenido, es la palabra bendita de Dios. Pero hay que conocerla, hay que amarla. Jesús, algo que le dijo a sus discípulos: háblenles de mí. Jesús quiere que lo conozcamos. Él no es una religión, Él es salvación. Él es nuestro Salvador. Él es el que nos amó con amor eterno, y por eso prolongó su misericordia para con nosotros. Por eso vino a la cruz. Tú tienes que saber por qué vino a la cruz, qué hizo en la cruz, por qué derramó su sangre en la cruz, por qué dice que te ama tanto. Tú tienes que saberlo, tienes que disfrutarlo, tienes que anhelarlo en tu corazón, tienes que conocer a tu Salvador. Esta es la generación que no conoce a su Salvador, no conoce a tu Dios. Iglesia, tienes que conocer a tu Dios, tienes que ser un discípulo de Cristo, tienes que desear ser como Él, pensar como Él, hablar como Él, andar como Él anduvo. Tienes que desear andar en sus pasos, tomar la cruz como Él la tomó, poner tu mano en el arado como Él lo hizo, seguir el éxodo que Él siguió. Tú necesitas, hermano, conocer a tu Salvador. Hay que conocer a Cristo, y a Cristo no lo vas a conocer solamente por esta predicación. Esta predicación es como un dulce para ti, es como ir a la playa y quedarte en la orilla. Esta predicación, hermano, es como comerte un sándwich en la mañana. Solamente tú necesitas la profundidad de Dios, tú necesitas tener una comunión íntima con tu Creador. Necesitas conocer que Dios no es solamente letra, Dios también es vida, Dios también es manifestación. Jesucristo es poder, pero solamente lo vas a saber cuando comiences a buscarlo y a tomarte en serio tu vida cristiana, a tomar en serio tu comunión con Dios. Jesús no es emoción, Él es salvación. Cuando llama a Pablo, le dijo: te voy a revelar cosas. Te he revelado y te voy a revelar aún cosas. Porque Él quería que Pablo lo conociera. Él quiere que lo conozcamos. Él está en toda la Biblia. Jesucristo es la Biblia encarnada. Por eso tú lees en Juan capítulo 1, lees aquel verbo, aquella palabra, aquella escritura fue hecha carne.
Esa palabra ahora tiene que encarnarse en nuestro corazón. Tenemos que saber qué decirle al mundo. Tenemos que saber qué responder cuando nos preguntan acerca de la vida eterna, acerca del juicio venidero, acerca, hermano, de la condenación, acerca de nuestro Salvador, acerca de la redención. Tenemos que saber qué es lo que le vamos a contestar a la gente. La gente tiene que saber aquello en lo que creemos. Jesucristo se debe de meter tanto a tus huesos, a tu ser, que si tú intentas negarlo, la gente encuentre que hablas como Él, que piensas como Él, que caminas como Él, que tú eres la imagen de ese maestro. Por eso no puedes echar a un lado la enseñanza. No puedes hacer a un lado esa gran bendición de ser un discípulo de Cristo. Los discípulos de Cristo estaban siempre escudriñando las Escrituras, buscando en las Escrituras la revelación, buscando en la palabra el sustento para el alma, buscando en la palabra qué más predicar acerca del Cordero. Pero hoy, esta generación, esta es la que más ignora acerca de su Dios. Es la que más habla de Dios, porque las generaciones pasadas no podían hablar porque los mataban. Somos la generación que más tiene el Jesús en la boca, pero somos la generación que menos tiene a Cristo en su corazón. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué tremendo. Ir a las iglesias y cantar y entonar cánticos, himnos espirituales, pero no saber ni siquiera lo que estamos cantando. Y te lo voy a poner bien sencillo. Hoy los creyentes van a la iglesia y entonan ese cántico muy hermoso que dice: levanto mis manos aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos aunque tenga 1000 problemas. Pero ¿sabes dónde tienen las manos la gente? Abajo. No hay una congruencia entre lo que piensa, lo que habla y lo que hace. Hablamos de un Cristo que no conocemos, al que no amamos, porque si lo amáramos, lo conociéramos. Cuando te casaste con tu esposa ahora, con tu esposo, yo creo que quisiste escudriñar hasta lo máximo su carácter, su temperamento, qué es lo que más le gustaba, qué es lo que más amaba, cuáles eran sus metas en la vida. Tú quisiste conocerle, quisiste y te abriste tú también a él, a ella. Tú quisiste eso porque de esa manera tú podías tener una mejor perspectiva y a lo mejor bendecirle con tu vida, con tu amor. Pero parece que eso no es lo que queremos con Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros en comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos preparándonos para verlo? Para entrar al encuentro con Él. La mayor parte del tiempo la pasamos en el mundo, perdidos, apartados de Dios. Y tenemos que aprovechar el tiempo hoy. Porque en la actualidad hay muchos cristianos de palabra, pero no de hechos. Y no tienen firmes convicciones. ¿Cómo lo notas? ¿Cómo sabes cuando un cristiano no es un discípulo? ¿Cómo lo conoces? En su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de actuar. Hasta en su forma de vestir te das cuenta. No, a este le falta.
anda medio cristiano, pero no se ha entregado completamente. Es notorio cuando alguien no está actuando como un verdadero discípulo de Cristo. Una fe moderna basada en las emociones y no en convicciones. Una santidad engañosa y liviana. Cuando Jesús dijo: vayan, hagan discípulos, esta acción indica enseñar más que cualquier otro propósito. ¿Cuál es el fundamento del cristianismo? La enseñanza, el discipulado, amar, la instrucción. Ese es el fundamento de la predicación del evangelio. Y escucha bien. Hace un tiempo, en los libros de la escuela dominical, el libro de enseñanza decía que el alumno no ha aprendido nada hasta que lo ponga en práctica en su vida. Es una realidad. No se puede hablar de un creyente que no ha puesto en práctica la palabra de Dios o que no la conoce. Es que yo no sabía que no podía decir malas palabras. Es que no estás aprendiendo. Es que yo no sabía que no debía yo fornicar, adulterar. Es que yo no sabía que no debía yo maldecir. Es que yo no lo sabía. Es que no conoces la Biblia. Y si no conoces la Biblia, entonces todavía estás en una fase de alguien que ha creído, pero que no ha tomado en serio su vida cristiana. Un verdadero discípulo de Cristo es aquel que ha comenzado a vivir fielmente lo que se le enseña concerniente a los principios de la palabra de Dios, con fidelidad. Todo lo que aprende lo aplica en su vida. Todo lo que aprende lo hace un modelo en su vivir, en su hablar, en su manera de pensar. Todo lo concerniente a la palabra es para él una delicia. Ama lo que lee, ama lo que escucha y ama hacer la palabra. Ama obedecer a la palabra. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, yo creo que esas palabras no se las podía escribir a otro, porque tal vez unos estaban flaqueando, otros se estaban apartando. Y se lo dice Pablo a Timoteo: hay muchos que se están yendo del camino de Dios, pero tú sé sobrio, tú cuídate, tú ocúpate en las cosas de Dios. Tú. No puedo predicarle al mundo, hermano. Ahorita había 31, no se lo puedo decir a todos, pero a ti que estás ahorita aquí, toma en serio tu vida cristiana. Toma en serio tu comunión con Dios. Toma en serio, entre tanto que Cristo viene, ocúpate en la búsqueda de Dios. Ocúpate en el Señor. Ocúpate en ser un buen discípulo. No el mejor de la iglesia, como alguien me dijo. Quiero tocar y ser el mejor en tocar ese instrumento. Le dije: no pienses eso. Piensa en ser el mejor de ti. Piensa en ser el mejor cristiano de ti mismo. Me decía un padre de familia: es que yo quiero que mis hijos se vayan a Estados Unidos, que allá estudien, que aprendan el inglés. Y le decía: oye, si tú no entiendes, si Dios hubiese querido que tus hijos nacieran en Estados Unidos, allá les hubiera dado un padre, allá les hubiera dado una madre, pero los hizo nacer mexicanos. Así que si quieren aprender inglés, enséñales aquí, pero que sean el mejor mexicano de sí mismos, que sean el mejor. Así nosotros en la iglesia no podemos ser mejor que alguien más.
Porque todos somos distintos, cada quien piensa diferente, cada quien ve las cosas de manera diferente. Pero tú, preocúpate tú por ser el mejor cristiano de ti mismo. Dale a Dios lo mejor de ti, lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu amor para Cristo, lo mejor de ti para que Él haga su imagen en ti. Haz lo mejor de ti, ocúpate en el Señor. Los días son malos, vienen días más peligrosos. Vendrán días cuando muchos querrán buscar a Dios y no lo van a encontrar ya. Hoy es el tiempo. Cristo viene, Él está a las puertas. Hay que levantar nuestros ojos al cielo. Hay que darnos cuenta que hay algo mejor que podemos buscar, que podemos anhelar por sobre todas las cosas que en este mundo se nos pueda ofrecer. Cristo es lo mejor. Sé un fiel discípulo de Cristo. No seas solamente un oidor. Hay que ser un hacedor. Cuando sabes que alguien ha escuchado y ha usado el oído, cuando le ha entregado su voluntad a Dios. Mira, yo no soy dueño de mi voluntad. Yo no puedo ir a donde yo quiera. Yo no puedo hacer lo que yo quiera. Tal vez esta mañana pensé, tal vez si hoy no transmito, hoy descanso. No, a ver, Adolfo, tú no eres dueño de tu voluntad. Yo ya lo entendí. Ya entendí que no soy dueño de mí mismo. Tengo un Señor. Tengo a alguien que gobierna mi vida. Alguien que decide por mí. Le dijo Jesús a Pedro: irás a donde no quieres ir. Alguien te llevará. Hablando de la muerte con la cual él iba a morir. Ya no irás a donde quieres, Pedro. Ya no irás a donde quieres, Pablo, al grado de que Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando sabes que alguien es un buen discípulo, que ya ha escuchado la palabra y la voz de Dios, cuando, hermano, ese hombre, esa mujer ya le ha entregado su voluntad al Señor. Hoy en las iglesias, termino, hermanos. Hoy en las iglesias necesitamos que haya discípulos. Alguien me platicaba cómo se cerraban las iglesias. Un maestro, el maestro Ures Machado, decía cómo en las iglesias metodistas se estaban cerrando. Es triste, pero es una realidad. Se estaban cerrando porque los ancianos dejaron de instruir a los niños. Los vieron como una carga. Los dejaban fuera de la instrucción, de la enseñanza. Llegó la edad cuando estos jóvenes crecieron y se fueron al mundo. ¿Qué es lo que hoy está pasando en las iglesias? Hoy tú vas a un instituto bíblico y la gente de 40, 50, 60 años. Cuando antes en los institutos bíblicos eran jóvenes, 14, 15, 17 años, ya querían estar en los institutos bíblicos. Ahora ya no. Porque olvidamos la enseñanza, hemos olvidado la instrucción, hemos olvidado el discipulado. Y esa es la base de un buen cristianismo, de un cristianismo sólido, de un cristianismo maduro. En las iglesias, escucha bien, a la iglesia a la que vayas, exíguele a tu pastor que tu pastor te enseñe, que haga un curso, que haga un discipulado. Exíguele al pastor que ponga una escuela de liderazgo, que ponga una escuela de estudio. Exíguele al pastor, exíguele que enseñe en las predicaciones.
Sé tú el que pida, el que anhele, el que desee. Tienes que desearlo, desear como niño la leche materna, esa leche espiritual no adulterada, esa palabra de Dios ya la tienes que desear. Tienes que pasar de ser solamente un religioso, hay que ser un verdadero discípulo de Cristo. Hay que amar la instrucción. Hay que amar la instrucción. Yo te invito en esta tarde a meditar en esto de lo que hemos platicado en este día. A que medites. Cristo te ama, hermano, amigo. Si tú estás en una iglesia y no te estás preparando, no estás buscando madurar, crecer en el evangelio, en la palabra, es el tiempo de comenzar a fructificar en las cosas espirituales, en las cosas eternas, a conocer a Cristo realmente, a conocer realmente el amor de Dios, a conocer la palabra. Es el tiempo de discipularnos, es el tiempo de aprender, porque de ahí parte, hermano, no solamente el conocimiento, sino también la fuerza, el poder para vencer adversidades, el poder para vencer enfermedades, el poder para vencer escasez, el poder para vencer, hermano, al infierno, en el nombre de Jesús. Solamente donde hay conocimiento, solamente donde hay una vida madura, solamente donde hay discípulos. Ellos escasean hoy. Necesitamos discípulos en las iglesias. Ellos son la fuerza de la iglesia. Ellos son los que levantan a los demás. Ellos son los que están como pilares para que una iglesia no se caiga. Los discípulos, los verdaderos discípulos. Yo te invito en esta mañana a que le digas al Señor: Señor, no sé, pero aquí estoy, quiero que me enseñes. Hermano, un servidor es un ignorante, es un torpe, un ignorante. Aquí donde lo ve, el más ignorante de la iglesia, el más ignorante de los pastores, un servidor. Yo soy de los que tuve que machetearle para aprender y orar y llorar y decirle: Dios, enséñame, porque no entiendo, no capto, en esta mente no entran tus palabras. En mi corazón quiero aprender, pero no sé, no entiendo. La Biblia dice que el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, Él la dará, pero pídala creyendo. Si tú dices: es que me siento ignorante, aquí tienes a uno. Esos son los que Dios llama, los que Dios enseña, es a los que Dios usa. Lo vil, lo necio, lo menospreciado, lo que no es. Eso es lo que Dios toma para mostrar su gloria. Ese mundo necesita de hombres y mujeres que conozcan a Jesús, que salgan por las calles, que lleguen a sus trabajos, que lleguen a las iglesias, que le cuenten a sus amigos quién es Jesús, el amor de Jesús. Por eso es importante que lo conozcas hoy. Sé un discípulo de Cristo.